Listo, doctor, podemos empezar. Buenas noches a todos, nuevamente bienvenidos a este segundo módulo del Summit de reemplazos articulares. Hoy nos toca hablar del tema de revisión de rodilla. Ayer se pudo comentar muy ampliamente el tema de revisión de cadera y vamos a finalizar hoy con un programa espectacular, digo yo, porque tenemos ponentes de alta calidad. Hoy nos vuelve a auspiciar la sociedad, que es mi casa también, Magdalena de las Salinas, y me gustaría que la doctora Frida Medina pudiera dar inicio a este segundo módulo del Summit, no sin antes agradecer a cada uno de los ponentes que desinteresadamente hoy decidieron participar y como siempre al llamado han estado presentes y es un honor contar con ellos. Doctora Frida, muy buenas noches y nuevamente gracias por el apoyo para que este Summit pueda llevarse a cabo. Gracias, Adrián. Como siempre, bienvenido. Esta es tu casa, la casa de todos. Estamos muy contentos de hoy, pues es nuestra 37ª sesión de la Sociedad Médica de Magdalena de las Salinas. Y pues realmente ayer lo comentábamos, hoy es el segundo día de este módulo, un cierre muy diferente de año a lo que hemos venido haciendo, pero no por eso menos importante, sino al contrario, estamos cerrando con la cereza del pastel en esta actualización de reemplazos articulares. En este caso, esto nos toca el día de hoy, pues la revisión de rodilla. La verdad es un honor para nosotros como sociedad tener reunir profesores de tan alta gama, internacionales, y que como bien lo dijiste, Adrián, realmente en forma desinteresada vienen aquí a compartir sus conocimientos. Entonces esto como sociedad a nosotros nos llena de orgullo. Muchísimas gracias por haber organizado este Summit, tenerlo tan exitoso. El de ayer fue muy exitoso y no por eso el día de hoy no va a ser igual o mejor todavía. Y pues yo no les quito más tiempo. Bienvenidos a todos y empezamos. Y es todo tuyo, Adrián. Llévalo así de bien como el día de ayer. Y nuevamente felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes por acompañarnos nuevamente. El foro empieza a crecer. Recordamos a todos ustedes que si alguien se pierde de la plática y ustedes quieren comentarle, pueden acceder a la página de la Sociedad de Magdalena de Salinas. Ahí va a estar grabadas las pláticas. Y bueno, antes de iniciar, sí quiero mencionar que hoy tenemos a 5 grandes médicos que nos van a acompañar. Asimismo, la empresa Smith & hoy también nos va a acompañar. Y bueno, no en orden del mejor, pero hoy vamos a presentar a alguien que a nivel internacional es una eminencia y tiene mucho conocimiento sobre la prótesis de revisión de rodilla. El doctor César Rocha, que hoy nos acompaña desde Colombia, hemos tenido la oportunidad de compartir con él en distintos foros y realmente siempre, cada charla, cada plática que podemos tener en privado o en alguna plática grupal, siempre nos aporta algo nuevo. El día de hoy tengo el honor de presentarlo, el gusto, el placer a un buen amigo. César, muchas gracias por participar con nosotros y vamos a presentar un tema importantísimo, la revisión de rodilla. Muchas gracias nuevamente, César, por tu participación. Oh, muchas gracias. El gusto es mío, Adrián. Realmente muy honrado por permitirme estar con ustedes en un espacio tan absolutamente fraternal, que es lo que estoy viendo, una hermandad muy bonita que ustedes tienen allá en Magdalena de las Salinas. Y pues realmente vamos a hablar de un tema. Quisiera que me dijera si ya está viéndose la pantalla. ¿Se está viendo la pantalla bien? César. Perfecto, César. Se escucha muy bien, perfecto. Ok, entonces vamos a hablar de sustitución metaficial en revisión de reemplazo total de rodilla. Y pues esto es un tema que hemos tratado de debatir. Incluso hace poco tuvimos una reunión en Bogotá y muchos de los magdalenenses están aquí, o los magdalenos, como les dicen ustedes, se encuentran en esta reunión y tuvimos la oportunidad también de compartir con Humberto y con Fidel algunos de estos temas importantes en cirugía de revisión. Estos son mis conflictos de interés con respecto a esta charla. Y tenemos que hablar realmente de revisiones. Acuérdense que las revisiones hoy en día pues van a ser mucho más porque estamos con más primarias.
Y este es el gráfico. Este gráfico es muy llamativo en términos de que si nosotros estamos haciendo más cirugías primarias, vamos a hacer más revisiones. Esto es lo que se plantea para el año 2030. Esto es lo que se plantea para el año 2040. Únicamente en primarias. Fíjense cómo la curva es diferente. La curva se mantiene muy parecida en la cadera, pero no así ese aumento exponencial que estamos viendo en la rodilla. Si eso se trata de primarias, ¿cómo será en revisiones? Y en revisiones estamos viendo este aumento exageradísimo. En el 2040 muy seguramente estamos haciendo mucho más revisiones y para esto pues obviamente debemos estar preparados. Para los que no me conocen, yo soy de Colombia y nosotros estamos hablando que probablemente vamos a tener mucha mayor expectativa de vida en el 2040. Seguramente la expectativa de vida en ese entonces ya va a ser de 81 años, cosa que no pasaba anterior. Y esto un poco la estadística personal. Fíjense en la parte roja cómo ha ido incrementando el número de cirugías anuales de revisión de reemplazo total de rodilla si lo comparamos con un número que más o menos tiene la misma tendencia cuando estamos hablando de primarias. Ahora bien, siempre tenemos que tener en cuenta que es un procedimiento difícil, que es un procedimiento demandante y que las causas son muy bien establecidas. Y esto es un poco la casuística que tenemos en el hospital. Seguramente en Latinoamérica sigue siendo el aflojamiento séptico la causa más importante para realización de una revisión de reemplazo de rodilla en el 40% de los casos. Posteriormente, el aflojamiento mecánico en un 30%, teniendo en cuenta como aflojamiento mecánico la osteólisis y el desgaste del polietileno. Un porcentaje menor, la rodilla rígida, la que llamamos nosotros instaurada como la artrofibrosis, inestabilidad en el 8% de los casos, fracturas periprotésicas en el 7% de los casos y alteraciones de la patela y mecanismo extensor en el 3% de los casos. Y todo esto es lo que nosotros debemos estar lidiando. Lo que nosotros nos vamos a enfrentar es a dos cosas: a la presencia de los defectos óseos y muy seguramente en el balance ligamentario que algunos de mis compañeros van a hablar posteriormente. Entonces, en revisión de la rodilla nosotros tenemos que equilibrar nuestras cargas teniendo en cuenta que tenemos que tratar de mejorar ya sea la inestabilidad o la presencia de defectos óseos. Y estos defectos óseos para todos nosotros pueden ser retadores porque se pueden presentar en diferentes situaciones que se pueden agrupar realmente en alteraciones en rodilla primaria, en algún tipo de fractura periprotésica y lo que nosotros ya lo hemos comentado en aquellos casos en donde tenemos una cirugía de revisión por un aflojamiento séptico en el cual estamos teniendo la utilización de algún tipo de espaciador de cemento con antibiótico. Así que para volver universal y tratar de ser objetivo el defecto óseo, ya es universalmente reconocida la clasificación AORI. Esta clasificación recopila previas clasificaciones, pero fundamentalmente lo que estamos viendo es que trata de organizar los defectos contenidos o cavitarios y los no contenidos o segmentarios. ¿Y por qué son importantes las clasificaciones? Porque nos van a dar pautas para el manejo y van a ser pautas para saber qué tipo de implante. Pero una de las preguntas que sale en este tipo de clasificación es si realmente la calidad ósea se encuentra en esta clasificación, porque la calidad ósea va finalmente a afectar la estabilidad del implante. Y la segunda, la zona de fijación. También está, y esa es la pregunta que también nos hacemos, porque la zona de fijación va a asegurar la estabilidad del implante. Por eso se ha tratado de evaluar en la literatura si existe alguna aplicación o alguna modificación a esta clasificación universalmente reconocida. Y trata de clasificar en este artículo que ustedes pueden ver a su mano izquierda si el hueso es bueno, si el hueso es esclerótico o el hueso es osteoporótico, porque eso nos daría realmente una pauta para esto. Y traté de organizar un algoritmo en este caso. En este caso estamos viendo que en revisión de reemplazo total de rodilla, y si estamos hablando de la clasificación, ahora estamos viendo si tenemos un defecto menor, F1 o T1, y si el hueso es bueno o el hueso es esclerótico y osteoporótico. Fíjense si yo tomo un defecto óseo F1 o T1, en donde estamos viendo que la calidad del hueso es bueno, nos iríamos por la parte derecha de su columna izquierda. Defectos entre 5 y 10 milímetros, seguramente vamos a necesitar
aumentos metálicos o cuñas o eventualmente cemento. Pero si nos vamos a la parte derecha, vamos a ver que en el hueso esclerótico o osteoporótico tenemos que asegurar una zona firme, como es la zona 3, que es la zona diaficiaria, y en este caso ya se está recomendando, si el hueso es esclerótico, utilizar un cono pequeño, no importa si tenemos que sacrificar el stock óseo. Seguramente es aquel caso en donde la revisión no es tan complicada, pero aquel caso en donde la revisión es un poco más complicada, en donde tenemos un defecto F2A o T2A, fíjense que en hueso esclerótico o osteoporótico, además de asegurar la zona 3 en la zona diaficiaria con la utilización de un vástago, siempre tenemos que evaluar la zona 2 y se está recomendando la utilización de un cono y se recomienda altamente para evitar el aflojamiento. Si nos vamos un poco más hacia la complejidad, fíjense que en aquellos casos F2B, T2B o F3 o T3, si estamos viendo un defecto severo, inmediatamente no tenemos por qué buscar un sistema de fijación como una prótesis de revisión, sino de una vez estamos hablando de una prótesis tumoral o aquella que llamamos megaprótesis. Pero si el hueso es un hueso esclerótico, osteoporótico, en zona 2 debemos asegurar la fijación. Por eso es tan importante y me parece que este gráfico resume muchísimo las posibilidades que estamos viendo en cada uno de los pacientes que estamos tratando. Y la otra parte es la zona de fijación. La zona de fijación, recuerden que nosotros estamos haciendo un análisis radiográfico en cuanto a las cirugías de revisión. Y este es un artículo publicado este año en donde nos están evaluando y estamos mostrando qué defecto podemos tener. Y vamos a establecer el tipo de defecto con respecto a la zona en la que nosotros estamos tratando de hacer nuestro planeamiento. En este caso estamos viendo qué posibilidades tenemos nosotros de afectación leve, moderada o severa en cuanto al defecto óseo en la zona epifisiaria, en la zona metafisiaria en el fémur, en la zona metafisiaria en la tibia y en la zona diaficiaria, y así poder tomar una determinación radiográfica preoperatoria para establecer el tipo de implante que vamos a utilizar. Entonces, es importante tener en cuenta igualmente la zona de fijación, y ese es el artículo tradicional de Morgan Jones en el mismo grupo de Fares Haddad, en donde los autores sugieren que para tener una fijación sólida de un implante de revisión se requiere por lo menos 2 de las 3 zonas para que puedan soportar o asegurar la estabilidad del implante, teniendo en cuenta siempre que la zona 1 sería la zona epifisiaria o la zona de la superficie articular, la zona 2 la metáfisis ya sea femoral o tibial y la zona 3 la zona diaficiaria. Entonces empezamos a ver algo que realmente nosotros no teníamos en cuenta, y es que la zona 2, que sería la zona metafisiaria, trata en lo posible, y es lo que pretendemos todos, preservar la mayor cantidad de hueso huésped. ¿Por qué razón? Porque esta zona es la que nos va a mantener la línea articular, la zona en donde se va a permitir el balance ligamentario y la zona en donde va a estar la estabilidad rotacional, axial, y muy seguramente si yo tengo una zona metafisiaria adecuada, probablemente no voy a requerir un vástago largo porque no se justifica la utilización de esto. Por tal motivo, esta región metafisiaria es clave para recuperar la fijación del implante. Y es siempre importante mantener o recuperar el centímetro distal o proximal a la línea articular, como lo estamos viendo en esta diapositiva, en donde se está viendo la utilización de un cono metafisiario y cómo eventualmente vemos que la fijación no va a ser adecuada cuando estamos haciendo la raspa o raspando esta zona metafisiaria, y muy seguramente requerimos de algo que nos vaya a ayudar a manejar esa estabilización del implante en la parte proximal. Y esto es la utilización de un cono metafisiario, conos metafisiarios que ya los vamos a ver un poco más adelante, ya sean de titanio o de tántalo. Entonces, la importancia de esa zona metafisiaria no la teníamos nosotros en cuenta. Muchas veces la subestimábamos porque lo que hacíamos realmente era traspasarla. Pasábamos de la zona epifisiaria creyendo que neutralizábamos las cargas
con aumentos metálicos en la zona epifisiaria, llevando a una neutralización en la zona 3. Y esto lo que haríamos es que estábamos esperando disminuir la carga con vástagos largos, pero la preocupación era importante en cuanto a la estabilidad axial y rotacional en estos insertos que cada vez aumentábamos de constricción, ya sea por un estabilizado posterior, un constreñido condilar o eventualmente la utilización de una bisagra. ¿Y qué hacíamos? Esta es la preocupación, esta es una prótesis de revisión ya colocada y esta es una prótesis de revisión en donde ya estamos viendo zonas de radiolucidez alrededor de todo el implante, que nos hacen pensar que si nosotros únicamente tenemos en cuenta la zona epifisiaria o la zona diaficiaria, seguramente no estamos haciendo nuestro trabajo como teníamos que hacer. Y lo que hacíamos era prácticamente tapar el hueco. ¿Y cómo tapábamos el hueco? Pues simplemente tratando de utilizar una gran cantidad de cemento, tratando de pensar que la fijación exclusiva era epifisiaria y diaficiaria. Algunas veces la utilización de injerto óseo morcializado impactado, en donde es una cirugía más, porque no es una técnica quirúrgica fácilmente reproducible, o en aquellos casos en donde utilizábamos para ese defecto óseo metafisiario la utilización de aloinjerto, con el problema muy grande de la resorción de todo este aloinjerto a muy temprano procedimiento. Y a unas soluciones facilistas, pues obviamente tratar de utilizar prótesis tumorales para tratar de compensar ese defecto óseo. Así que, pues, es imprescindible pensar en esta zona metafisiaria. Esta zona metafisiaria nos va a mejorar la fijación del implante, no va a ser una estructura anatómica que va a ser importante. Es una estructura anatómica que semeja a las trabéculas y el desarrollo de esta estructura metálica que inicialmente fue de tantalio, hoy en día también de titanio, permite una alta porosidad volumétrica, probablemente el 80% de porosidad, que permite el ingrowth, un módulo de elasticidad bajo y un alto índice de fricción. Realmente un alto índice de fricción, 0.98 contra el hueso esponjoso. Eso nos permite tener una distribución de carga uniforme, permite cargas fisiológicas y disminuye la posibilidad de un stress shielding. Eso hace que uno pueda tener un mejor llenado de hueso metafisiario que parezca o semeje a las trabéculas óseas. Entonces, para nosotros es importante tener en cuenta que los estudios que se han realizado inicialmente con tántalo son estudios que han demostrado que los polos o el tántalo nos ha permitido unos resultados clínicos, tanto clínicos y radiográficos, de una muy buena fijación, con un buen crecimiento óseo, con una muy buena biología, que nos hacen pensar que es promisorio lo que estamos haciendo. Estamos viendo que puede ser una opción muy atractiva para manejar esos defectos óseos complejos y una muy buena tasa de osteointegración. Y las casas comerciales vinieron a hacer lo mismo. Inició el tántalo, posteriormente el titanio poroso, y hoy en día pues tenemos una gran versatilidad. Tenemos que establecer en los procedimientos quirúrgicos el defecto, como estamos viendo nosotros. Podemos clasificar no solamente preoperatoriamente, sino intraoperatoriamente el defecto, saber las zonas de osteolisis y qué debemos hacer. Un caso como este, en donde estamos viendo un aflojamiento por una subsidencia en la tibia, y cómo progresivamente podemos estar evaluando la necesidad o no del offset intraoperatorio para tratar de lograr la mayor cantidad de tibia posible, y posteriormente hacemos lo necesario para mejorar utilizando fresas y estableciendo el tamaño del cono tibial. Esta es una herramienta más que se va a establecer a un sistema de revisión que ya ha tenido muy buena experiencia, pero que faltaba este toque más de mejorar la zona metafisiaria. Aquí como tomamos la medida del cono metafisiario y cómo vamos impactando como si fuera una raspa y estableciendo la guía, la cama que va a requerir para finalmente hacer la fijación de este cono. Esto es la vista superior, esta es la vista frontal de cómo estamos utilizando el cono, cómo podemos utilizar conos pequeños o conos grandes. Y yo podría decir
que realmente una cirugía de revisión hoy en día por lo menos debería tener un cono metaficiario en la tibia. Seguramente la cantidad de capital óseo que se pierde no va a ser tan importante en el fémur como si se presenta en la tibia, y por eso la justificación de utilizar un cono metaficiario. Esta es una imagen de cómo estamos haciendo la raspa. El cono va a depender mucho también del diseño y va a depender de la casa comercial. Se establece que los conos metaficiarios que se utilizan de una casa comercial no sirven para la otra porque tienen establecido también el offset y tienen establecido el tamaño de cada uno de los acoples que se requieren para lo mismo. Una imagen superior que nos muestra también el establecimiento ya del cono de prueba una vez ya hecha la raspa, cómo se coloca el cono de prueba y cómo se impacta teniendo en cuenta el gráfico que tenemos a la mano derecha. Finalmente, pues ese es el cono metafisiario. Fíjese el titanio poroso que se tiene y cómo también está establecido que puede utilizarse con o sin la utilización de una sustitución metafisiaria de bloque en la misma. Este es el manejo definitivo que se tiene con la impactación que se logra del cono metafisiario. Son instrumentales completamente canulados que le permiten seguridad también a usted en el manejo, en el momento mismo de su utilización. Algunos casos que nos muestran, este es el ejemplo que les mostré, ese defecto óseo en la tibia con esa osteolisis, un paciente con una inestabilidad relativa, cómo se utiliza un vástago más pequeño, un cono metafisiario sustituyendo el déficit óseo y el resto de los vástagos que podemos utilizar. Algunos otros casos que nos muestran igualmente lo mismo, defectos óseos mucho más grandes que requieren esta sustitución metafisiaria y con resultados como ustedes pueden ver en la radiografía. Otro caso con pacientes mucho más jóvenes con osteolisis severas que muestran también estos defectos óseos importantes y cómo con este tipo de implante se puede lograr la reconstrucción de esta rodilla. Un caso como este, osteolisis alrededor de todo el implante, como hay un déficit que debemos tratar de sustituir completamente y cómo se puede con estos conos metafisiarios lograr una muy buena fijación en el implante. Así que yo los invito a que intenten que se pueda lograr utilizar estos conos metafisiarios que no solamente se requieren para la tibia, sino se requieren también para el fémur, y cómo pueden lograr una muy buena estabilidad y una muy buena durabilidad, por lo menos 10 años de fijación. Una imagen tanto en el fémur como en la tibia de este cono metafisiario, con resultados que han demostrado ser muy útiles en lo que necesitamos. Esta es la casuística que tenemos. Ya tenemos 18 casos en donde no solamente es una sola casa ortopédica, tenemos varias casas ortopédicas y que nos han demostrado una muy buena resistencia a el aflojamiento temprano. Casos como este que podemos compartir en donde la fijación ha sido óptima. Y pues para llevar a casa siempre hay que pensar que los defectos óseos en revisión de reemplazo total de rodilla, tenemos que pensar que la calidad ósea afecta la estabilidad del implante y que la zona de fijación asegura la estabilidad del implante. Por eso de aquí en adelante la importancia de esta zona 2 metafisiaria, que va a ser fundamental de acuerdo al algoritmo de manejo que les presenté anteriormente. A ustedes pues obviamente muchas gracias por esta invitación, recordando esta nueva clasificación radiográfica, y espero que esto sirva para el desarrollo de sus nuevos procedimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Excelente charla, como siempre, breve, concisa, precisa y realmente pues, nos deja siempre sorprendido porque el manejo, como tú lo presentas, se escucha muy sencillo, pero esto es algo muy complejo y tú tienes toda la experiencia. Vamos a continuar con nuestro programa y ahora le voy a pedir que por favor comparta pantalla al doctor Humberto González Ugalde. Él es un gran amigo de nosotros. Él actualmente es el presidente del próximo Congreso 2022 que se va a llevar a cabo en el World Trade Center. Trabaja medicina privada, pero es una de las personas que en la Ciudad de México
más experiencia tiene en la cuestión de prótesis de revisión de rodilla y de cadera. Actualmente nos va a presentar los principios de constricción y los defectos epificiarios. Muchas gracias, Humberto, por tu participación. Bienvenido. Hombre, muchas gracias por la invitación. Y aquí los puntos que aclaró César son súper importantes. Un tema muy importante que tenemos es que en México todavía no están esos conos metafisarios, entonces todavía estamos resolviendo los temas con zonas de fijación 1 y 2, y tenemos que, 1 y 3, y tenemos que fijarnos y considerar esa parte como un punto muy importante. Por eso es muy necesario que pronto tengamos ya estos conos metafisarios o los SLIPs y llenar esa zona 2 que tiene tanto impacto actualmente a nivel mundial. Hay varias cosas que nos van a llevar a un éxito en un ATR, y aquí es algo importante. Ahorita vimos defectos óseos y también hay una parte de estabilidad de la rodilla, porque cuando hacemos una revisión no siempre tenemos una inestabilidad que nos requiera una bisagra. Hay que diferenciar entre defecto óseo y estabilidad. Entonces vamos a revisar los conceptos básicos de niveles de constricción. Para que tengamos éxito en una artroplastia total de rodilla necesitamos un cirujano experimentado, un paciente que esté bien estudiado y bien explorado, y un diseño de prótesis y grado de constricción adecuado para ese paciente. El constreñido, la definición de constreñido es el efecto de los elementos de la prótesis que nos van a dar la estabilidad necesaria en presencia de tejidos blandos deficientes, y dependiendo de la deficiencia es lo que vamos a utilizar de implante. A veces decimos hay que incrementar la restricción para asegurar nuestro resultado. El problema es que el incremento en la restricción nos va a incrementar el estrés transmitido por el implante. Entonces, entre más restrictivo o más constreñido sea el implante, mayor impacto tiene en el hueso, y esto nos puede llevar a un desgaste acelerado del polietileno y a un aflojamiento temprano. El 25% de las ATR de revisión puede ser por inestabilidad. La inestabilidad puede ser por los ligamentos, que nos hablaría de una insuficiencia de los ligamentos, por tejidos blandos, que tengamos una laxitud de estos, también por nivel de hueso, a nivel óseo, cuando hacemos los gaps, un equilibrio insuficiente entre la relación en flexión y extensión. El diseño de la prótesis, que también va asociado a que tenga una buena posición, una buena alineación de las extremidades, y que tengamos los implantes con los diferentes grados de restricción que necesitamos para ese paciente. Entonces, ¿qué tipos de prótesis tenemos en base a la constricción? Bueno, pues tenemos prótesis que van a ser con retención de ligamento cruzado posterior, en la que no se sacrifica, y si no estaba sacrificado en la primaria y todavía podemos preservarlo, se puede preservar. Es raro que preserves el cruzado en una revisión, pero bueno, son cuidados que debemos de tener en base al estudio del paciente. Casi siempre, por lo menos, tenemos que tener una sustitución del cruzado posterior, o sea, una prótesis póster estabilizada, y de ahí ya brincamos a mayores grados de constreñimiento, como son las prótesis condilar constreñida, y, en dado caso, una bisagra, como son las bisagras rotatorias. ¿Cuándo vamos a retener el cruzado posterior? Bueno, pues son prótesis no constreñidas, el cruzado posterior todavía puede ser que esté intacto, que tengamos pocas complicaciones patelares. Esto también hay que considerarlo para la estabilidad y la decisión de la constricción. La ventaja que tiene es que nos va a disminuir la carga sobre el componente tibial y nos va a ayudar a preservar más hueso. Cuando sustituimos el cruzado posterior, bueno, pues hay diferentes sistemas que podemos utilizar, como son el poste cajón, surcoquilla, el inserto ultracongruente. Son diferentes sistemas de póster estabilización. Esto nos va a evitar y limitar la excesiva traslación de la tibia después de que resequemos el cruzado posterior. De esta forma es la que funciona el ligamento, la prótesis póster estabilizada. Lo que nos va a permitir es esa función translacional en AP, y nos va a permitir el rollback, el desplazamiento posterior del fémur sobre la tibia cuando flexionamos. Esto nos va a ayudar a mejorar la función y disminuir el desgaste y la fricción. Tenemos ciertos beneficios entre póster estabilizado y retener el cruzado. Bueno, es más fácil hacer el balance. Las deformidades en rodillas, en varo y en valgo, resecando el cruzado posterior, es un paso de esta liberación.
y nos va a mejorar el ángulo el grado de movimiento. Vamos a tener menor desgaste, que esto, bueno, es muy controversial por los reportes internacionales. Y bueno, también tenemos que estar siempre preparados por un riesgo de ruptura durante la cirugía. Y sobre todo si vamos a hacer una cirugía de revisión, tener mucho cuidado de tener implantes que nos vayan a ayudar a mantener esa constricción y una buena función de la rodilla. Y de ahí brincamos a las siguientes prótesis que ya cuando tenemos un caso más grave, como nos presentaron hace rato, vamos avanzando en el grado de dificultad, y cuando ya tenemos una prótesis en la que tal vez tenemos tejidos que no son tan adecuados, bueno, pues ya utilizamos una varovalgo constreñida. En este caso, si vemos la diferencia en estos insertos, es que el poste tibial es más alto y más ancho, y por lo tanto el cajón del fémur debe de ser también más profundo. Esto nos va a dar una estabilidad en el plano coronal. Y bueno, aquí lo que es importante es que no hay un eje que nos vaya a conectar el componente femoral con el tibial. Están no conectados, o sea, son independientes, a diferencia de las bisagras. ¿Qué nos van a dar estos implantes constreñidos varovalgo? Bueno, pues estos implantes lo que nos van a hacer es que nos van a limitar el valgo y la rotación. Tenemos que utilizar, cuando usamos este nivel de constricción, ya tenemos que utilizar un vástago, porque toda esa fuerza que se está generando en el inserto con un poste más alto y más ancho se va a transmitir al componente femoral y al tibial. Por lo tanto, tenemos ya que utilizar un vástago largo o un cono metafisiario para distribuir esa carga. Se puede utilizar en cirugías primarias, cirugías de revisión, en deformidades severas en valgo, en defectos que tengan cierto grado de limitación o de función del colateral. Y cuando tenemos algún defecto óseo también podemos utilizarlo. Tiene una vida aceptable. ¿Cuál es la desventaja de estos sistemas? Bueno, pues es que tenemos que remover más hueso para poner ese cajón más grande en el fémur. Entonces, eso hay que cuidar siempre el hueso, como nos decía César, y también nos puede incrementar el riesgo de aflojamiento aséptico. Como vemos, con lo que tenemos actualmente, lo que utilizamos es fijación en la zona 3 y en la zona 1. Podemos utilizar aumentos metálicos, pero lo ideal sería que lográramos fijarnos en esta zona 2 de la clasificación. Y pasamos al siguiente nivel de constricción, que son las bisagras rotatorias, que son dispositivos ya altamente constreñidos. Son utilizados ya en grados de mayor inestabilidad, y como veíamos en la clasificación, inclusive tanto de defectos como de estabilidades, hay que reservarlos para casos en los que realmente se necesita y no irnos directo a estas bisagras rotatorias de principio. Se utilizan en artroplastías complejas, en cirugías oncológicas, pacientes que tienen pobre stock óseo, y al tener pobre stock óseo a veces se compromete también la estabilidad ligamentaria. Y bueno, aquí la diferencia es que sí están vinculados, o sea, aquí están unidos, el componente femoral con el tibial están vinculados. Entonces esto nos va a todavía aumentar más las cargas en el fémur y en la tibia. La mayoría nos van a permitir una rotación del inserto tibial para disminuir estas cargas y permitir ese movimiento, porque al estar enlazados los dos, si no tuviéramos esa rotación, aumentaría demasiado las cargas y nos lleva a un aflojamiento temprano. Nos va a dar mayor constricción y mayor estabilidad. Igual, como decíamos, requerimos fijación en la zona 2 y zona 3. ¿Cuándo están indicados? Bueno, cuando tenemos una insuficiencia severa del ligamento colateral lateral, cuando tenemos pérdidas óseas importantes, en pacientes ancianos que tengan fracturas multifragmentarias, aflojamientos asépticos, y hay que acordarnos que aquí hay que resecar un poco más de hueso. Entonces hay que ser muy cuidadosos de tener nuestro algoritmo. Ya nos presentaron un algoritmo, entonces no vamos a entrar en detalles de algoritmos de seguimiento, pero sí hay que tener mucho cuidado con tanto la estabilidad como la calidad del hueso. Ya nos hablaron de los defectos en la zona 2, o sea, de la fijación en la zona 2, y son defectos a veces que son metafisiarios. A veces también hay que cuidar, no tenemos que irnos directo a
podemos suplir ese defecto óseo cuando no es tan grande, cuando son defectos epifisiarios en la zona 1. Son defectos, normalmente los que están en zona 2 y 3 son defectos muy retadores, pero no hay que hacer menos los defectos en la zona 1. Hay que tener mucho cuidado porque desde que quitamos la prótesis bien fija, podemos generar un defecto más grande del que realmente teníamos. Entonces, tal vez nuestro plan cambie. Tenemos que ser muy cuidadosos con el retiro de la prótesis. Hacer una juiciosa clasificación radiográfica preoperatoria de los defectos para saber con qué vamos a entrar a la cirugía. Y bueno, la clasificación como nos las presentaron hace rato, tenemos que definirla bien en nuestro paciente para poder decir en qué zona es en la que vamos a realizar nuestra fijación. Se recomienda que se haga por lo menos la fijación en 2 zonas. Actualmente, mientras llegan la fijación con los conos metafisiarios, bueno, pues estamos utilizando la zona 1 y la zona 3. Entonces, dependiendo de los defectos que tengamos, vamos a tomar la decisión. Y hay varias técnicas cuando tenemos un defecto epifisiario. Puede ser trasladar el componente lejos del defecto que tenemos. Podemos hacer un poco más de resección tibial con ciertos límites. Si el defecto es muy pequeño, podemos rellenar con cemento, menos de 3 milímetros, solamente utilizar cemento. Si es de 3 a 5 milímetros, podemos utilizar cemento y también podríamos utilizarlo combinado con tornillos. Si es un poco más grande, ya podemos utilizar injerto autólogo o aloinjerto. Y más grandes, ya más de 10 milímetros, podemos utilizar cuñas o aumentos. No están peleados unos con los otros, podemos combinar diferentes sistemas, siempre cuidando preservar el hueso y, sobre todo, dar buena estabilidad. Y si no, utilizar implantes a la medida. Entonces tenemos desde técnicas utilizando el hueso del paciente con tornillos para esos defectos que no son tan grandes y que no nos comprometen la metáfisis, como también el uso de los aumentos metálicos, que también hay que aprender y conocer la técnica quirúrgica para utilizarlos. Se pueden combinar estos aumentos metálicos con los vástagos con offset, con los vástagos sin offset, y inclusive se pueden combinar los sistemas, se puede utilizar conos, se pueden utilizar aumentos, siempre conociendo las características de nuestro implante. Los aumentos modulares metálicos que podemos utilizar hay de diferentes tipos. Hay cuñas que son anguladas, hay cuñas que son rectas, que son las que más vemos en la mayoría de los casos, o pueden ser aumentos completos. Entonces, dependiendo de nuestro defecto, tomamos esa decisión. ¿Qué nos van a dar? Bueno, nos van a dar una estabilidad y durabilidad a la revisión y pueden llegar a suplir defectos de máximo 20 milímetros. Tenemos que conocer cuál es la forma, si van atornillados, si van con imanes, cómo vamos a fijar, si van cementados estos aumentos. Van a depender del defecto y tenemos que escoger el defecto el aumento metálico que mejor llene nuestro defecto, tratando de quitar la menor cantidad de hueso. En la tibia buscamos restaurar una superficie plana y recuperar la línea articular, y en el fémur lo que queremos normalmente es aumentar esos defectos posteriores que, si no los cuidamos, vamos a tener una rodilla mal balanceada y unas fuerzas que nos van a llevar a un aflojamiento. Tener mucho cuidado con el balance de los gaps. Podemos tener complicaciones cuando utilizamos estos aumentos, como son la corrosión, líneas radiolúcidas o dislocación de componentes, si estamos excediéndonos en el uso de estos aumentos. Pero igual está demostrado en la literatura que el beneficio de los aumentos metálicos va a ser el que reemplaza el defecto óseo, sin las complicaciones cuando utilizamos un injerto óseo, que sería la pérdida, la infección, la resorción, para que sea una fijación suficiente cuando son defectos solo en esta zona. Y bueno, tocando un poco el tema de lo que decía César, es muy importante. En Magdalena platicábamos en el curso de Legion Friends que no tienen el offset, y hay que conocer que en muchos casos puede llegar a ser útil, inclusive se puede combinar con el sistema de los conos metafisiarios. Es importante porque tenemos que tener un buen balance de gaps en flexión y en extensión, y el problema es que la curvatura anterior del fémur va a jugar un papel muy importante, y si no logramos restituir esto, vamos a tener un mal balance en flexión y extensión. Entonces hay que saber bien cómo utilizamos este offset para mejorar esta posición anterior y posterior del fémur. Entonces debemos entrar siempre con las herramientas necesarias, clasificar los defectos, combinar 2 zonas de fijación y recordar, como nos decía César Rocha,
La zona 2 es prioritaria. Tenemos que buscar tener estos sistemas para poder resolver y evitar un aflojamiento temprano. Y sobre todo seguir nuestros algoritmos. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto. Realmente es un complemento muy importante para la plática que antecedió con César Rocha. Y bueno, siguiendo con una plática que cuando yo platicaba con el doctor Fideldo Barganes sobre el tema a tratar el día de hoy, pues alguien que tiene tanta experiencia como él nos puede hablar hoy solo el módulo, y decidimos, los dos nos pusimos de acuerdo que era muy bueno hacer este tema porque hay gente que ha dejado de hacer prótesis, hay gente que está haciendo muchos reemplazos primarios, y el tema que hoy se va a tratar me parece muy importante, ya que el doctor Fideldo Barganes es uno de los expertos en este preciso momento en Querétaro, pero no solo ahí, a nivel nacional y a nivel internacional. Me da mucho gusto recibirlo, doctor Fideldo Barganes, gran amigo, y este tema de 10 puntos para el éxito total de artroplastía de revisión de rodilla, creo que va a complementar los dos temas anteriores, y sobre todo pues con un gran ponente también como lo es usted. Un abrazo, gracias y bienvenido. Gracias por tus palabras, Adrián, y muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor, lo vemos bien. Ahí está. Listo. Sí, puede empezar. Muchas gracias. Bueno, pues nuevamente, Adrián, quiero agradecer la invitación para participar en esos webinars de Magdalena. Como les decía antes, para mí es un gusto poder participar con ustedes. Cuando yo era residente, te comentaba, Magdalena era una envidia para todos los que estábamos haciendo la residencia en ese tiempo, porque Magdalena tenía todo, ¿no? Tenía enseñanza, tenía trabajo, tenía investigación, tenía todo. Después, el exceso de trabajo creo hizo que cayeran un poquito las cosas y ahora está nuevamente en la punta. Los quiero felicitar, estamos viendo todo lo bueno que están haciendo y realmente es un orgullo nuevamente este hospital no solamente para la Ciudad de México, sino para todo el país y para América Latina. Muchas felicidades, la verdad, ¿no? Vamos a entrar entonces al tema que comentamos, artroplastía total de rodilla de revisión, y vamos a ver cuáles son los 10 puntos importantes para su éxito. Sabemos que la cirugía de rodilla de revisión es muy frecuente. En los Estados Unidos se hacen alrededor de 300,000 reemplazos totales de rodilla primarios en el año, y alrededor del 20% de esos son revisiones. Entonces, la expectativa para el 2030 es alrededor de 600,000 reemplazos totales de rodilla primarios, lo que hará que sean alrededor de 100,000 revisiones por año en los Estados Unidos, y lo cual lo podemos pasar hacia nuestros países de donde no tenemos las mismas estadísticas, pero podemos ver que esto es algo muy, muy frecuente. Y vamos a ver cuáles son los 10 puntos claves para el éxito. Vamos a ver rápidamente por qué falla un reemplazo total de la rodilla, cuál es la planificación preoperatoria, qué es lo importante en los abordajes, la interlínea articular, que es parte básica para un buen resultado, el balance ligamentario, el uso de los vástagos, la pérdida ósea, el rol de la construcción, que aunque ya lo comentaron estos dos temas, tanto Humberto como César, los tocaré rápidamente. ¿Cuáles son las consecuencias de la mala alineación? Y por último, un tema muy importante, la rehabilitación y el dolor postoperatorio. Y vamos a empezar por saber y por ver, para poder tratar algo hay que saber por qué sucede y por qué falla un reemplazo total de la rodilla. Es importante entonces conocer la causa y vamos a irnos hacia los registros nacionales, sobre todo el sueco y el australiano, son los que más exactos son en este punto de vista, y ellos nos muestran que las posibilidades de revisión aumentan en 1% por año según va envejeciendo una prótesis primaria,
y que las expectativas de no revisión a 20 años es de alrededor del 80%. O sea, la sobrevida a 20 años en la gran mayoría de los implantes va a andar en esta cantidad de tiempo. En estos resultados del registro australiano, todos los reemplazos totales de la rodilla, la falla es igual de común por género. La causa más frecuente de la falla es la lisis, la segunda es la infección. El cambio completo del implante se hace en el 40% de los casos de revisión y luego solamente el inserto o solamente la patela. ¿Qué hay sobre la planificación preoperatoria? Es muy importante planificarla no solamente para el paciente y para el cirujano, sino también para la casa comercial y para el personal del quirófano. Hay que pensar en vástagos, cuñas, injertos, componentes anatómicos, componentes tumorales, ver el rol de la constricción, etcétera. Y cuando le decimos al representante de la casa comercial, trae todo, eso significa una fotografía como la que vemos aquí a la derecha, con 32 cajas de instrumentos, 347 cajas de implantes, y entonces eso es igual a un caos. Entonces hay que realmente planificar la cirugía, pedir todo lo que podamos llegar a necesitar, pero sin la necesidad de simplemente decir, trae todo. Dentro de la planificación preoperatoria es muy importante, como en todo el examen clínico y radiográfico, esto nos permitirá determinar cuál será el posible grado de constricción que vamos a necesitar y tener las opciones, como ya comentó Humberto, que podremos tener y debemos tener a la mano. La lisis radiográfica es importante documentarla, tanto en radiografías simples como en el tacto, nos permite ser un poquito más exacto, y esto nos permitirá planear qué tipo de injertos, qué tipo de bloques, qué tipo de cuñas o qué tipo de vástagos podemos llegar a necesitar. Dentro de esta planificación radiográfica es muy importante determinar la altura de la interlínea articular, y esa interlínea articular la podemos tomar en cuenta en base a la rodilla sana, ya que en esa rodilla muchas veces no tenemos epicóndilos, que es parte de lo que usamos para la planificación primaria. Entonces tenemos que tener la rodilla contralateral en radiografía para saber a qué altura está nuestra interlínea articular y no depender nada más de unos epicóndilos que pueden ya estar perdidos. ¿Qué hay sobre los abordajes? Primero, el de piel. Tenemos que tomar en cuenta que sus pacientes muchas veces tienen cicatrices previas, las cuales debemos tratar de evitar hacer más incisiones en medio de ellas y tratar de utilizar algunas de ellas para no hacer una nueva y comprometer más la circulación, y preferentemente hacer la que más nos permita llegar al abordaje interno de las rodillas sin muchas complicaciones. Y si tenemos que escoger, pues hay que ir un poco más lateral, donde la circulación es menos comprometida. Y hay que hacer exposiciones amplias, obviamente, estas no son cirugías de mínima invasión. El hacer incisiones amplias nos disminuye los riesgos de problemas de sufrimiento cutáneo. Ahora, ya dentro de la rodilla, los abordajes internos, el hacer una exposición ampliada nos evita tener complicaciones y obviamente nos facilita la cirugía, sobre todo la extracción de los implantes. Y hay que hacer este abordaje ampliado pues antes de tener una complicación. Yo iniciaría por recomendar siempre la protección del tubérculo anterior de la tibia, la protección de la inserción del tendón de la rótula, y cuando nos vamos hacia el abordaje ampliado, lo primero que intentamos siempre es hacer un snip del cuádriceps, que es muy sencillo, muy fácil de reparar, y que la gran mayoría de las rodillas moderadamente rígidas se pueden abordar a través de este snip del cuádriceps. Cuando esto no es suficiente, tenemos dos opciones más. Uno es la V invertida del cuádriceps, que a mí en lo particular, y creo que a la literatura tampoco les gusta, porque siempre hay un riesgo de necrosis del mecanismo extensor de la rodilla. De hecho, yo ya tuve un caso personal donde tuve una necrosis de este tipo que luego fue necesario reemplazar pues con todo un mecanismo extensor en aloinjerto. Y lo más fácil, más cómodo y que resuelve los problemas es hacer una osteotomía del tubérculo anterior de la tibia, como vemos en la radiografía de abajo y como vemos en el dibujo en medio, lo cual funciona muy bien, nos permite abordar ampliamente la rodilla y nos dejamos de problemas. Entonces, si tenemos el riesgo de una desinserción del tendón, creo que hay que ir por un abordaje ampliado.
Volviendo a la interlínea articular, sabemos que es de básica importancia para un buen balance ligamentario. El tener una línea articular donde debe estar, obviamente nos debe evitar la rótula alta o la rótula baja, que son complicaciones importantes para el resultado del reemplazo. Nos va a permitir una buena flexo-extensión de la rodilla. Y como comenté, es importante tomarla preparatoriamente, ya sea en la distancia del epicóndilo lateral en la rodilla sana o en la cabeza del peroné. Esos dos puntos nos sirven tomándola en la rodilla sana. ¿Qué hay sobre el balance ligamentario? Hay varios puntos clave. Volviendo a insistir, la línea articular es la base. Sabemos que el espacio en flexión lo dan los cóndilos posteriores femorales. Esto es básico para hacer una cirugía de revisión, el conocimiento de estas partes básicas del balance ligamentario. Y sabemos que el espacio en extensión no lo da el corte distal de los cóndilos femorales y que por otro lado los dos espacios en conjunto nos los da el corte de la tibia. Entonces la problemática específica de la estabilidad se debe de checar siempre con los componentes de prueba o con los bloques de prueba también, sin necesidad de poner el componente. No hay que probar en extensión completa, ya que la cápsula posterior al tensarse nos puede dar falsas positivas, por lo que hay que corroborar el balance ligamentario tanto en varo como en valgo, y con los tejidos blandos a 90 grados de flexión y a 5 grados de flexión para probar ahí la extensión. Probar el rango de movilidad, probar el tracking patelar preferentemente sin sostener la patela con el dedo y probar la estabilidad AP a 90 grados. ¿Y cuáles son los problemas que podemos tener en el balance? Ya que hacemos las pruebas, hay diversas situaciones que nos pueden presentar y que nos pueden dar problemas y tenemos que saber cómo resolverlos. Y 6 son las posibilidades de desbalance que se ven más frecuente. Uno, o los que vemos básicamente, el espacio de flexión y extensión ambos están apretados, los espacios de flexión y extensión ambos están laxos, el espacio en flexión puede estar bien, sin embargo el espacio en extensión puede estar flojo. Y lo contrario, el espacio en flexión puede estar bien, sin embargo el espacio en extensión puede estar apretado. Y todo esto requiere un tipo de solución diferente. También cuando el espacio de extensión está bien y el espacio de flexión por otro lado está apretado. Y al contrario de esto, nuevamente el espacio de extensión bien y el espacio en flexión flojo. Y todos estos diversos tipos de problema de imbalance requieren una solución diferente que obviamente es para una plática completa, no para este tema. Lo esperado, sin embargo, es esto, que la rodilla esté estable en el sentido anteroposterior a 90 grados de flexión, que los espacios de flexión y extensión sean iguales en las pruebas, como comentamos, a 90 y a 5 grados, y que la estabilidad patelofemoral de la prueba sin dedo funcione bien, y si no, también tomar alguna decisión sobre la estabilidad patelofemoral. Idealmente que la rodilla tenga un rango de flexión y extensión de 0 a 120 grados. ¿Qué hay sobre los vástagos? Como comentó ya el doctor González, es importante la fijación metadiaficiaria y hay una discrepancia en la literatura sobre el uso de los vástagos cementados y los no cementados, y ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Los vástagos cementados nos presentan como ventaja que tienen una fijación inicial muy buena, que evitan la sobrecarga de la punta. Sin embargo, con un signo de interrogación, la utilización de esto en pacientes jóvenes pues representa un problema para el salvaguardar calidad de hueso y salvaguardar stock óseo. Los vástagos no cementados, por otra parte, bueno, normalmente son anatómicos, la mayor parte de ellos, sobre todo cuando son largos, vienen ya en diapasón, los cortos pueden venir sin diapasón, tienen una mayor sobrevida porque conservan mejor hueso, stock óseo, sin embargo pueden dar corrosión por alta modularidad, sobre todo cuando utilizamos todos estos offsets y todas las cosas que necesitamos para que esto funcione adecuadamente bien. Pero siempre todos los que hemos retirado algún vástago cementado o no cementado, vemos lo complicado que es
tanto el uno como el otro cuando están bien fijos al canal femoral o al canal tibial. Lo ideal, por lo tanto, es una fijación cementada que sea híbrida, solamente la parte metafisiaria es la que cementamos y el vástago lo dejamos sin cementar. Y esta nota que ponemos aquí creo que es muy representativa. Lo mejor es cementar los vástagos para obtener una buena fijación, sobre todo inicial, y esperar que si hay que revisarlos, alguien más lo revise para no sufrir una cirugía tan complicada como las que vemos aquí, que es el remover un vástago bien cementado en la tibia y en el fémur, donde requerimos muchas veces hacer ventanas amplias de este tipo para poder removerlos. ¿Qué hay sobre la pérdida ósea? César ya comentó ampliamente al respecto y nos presentó las técnicas modernas y actuales para poder sustituir estos defectos óseos, pero en general podremos decir que siempre está la discusión de lo biológico contra lo mecánico y que preferentemente lo biológico lo podemos utilizar en pacientes jóvenes o en un rescate donde todo ha fallado y tenemos que usar algo biológico muy grande como un injerto masivo. En los casos de pacientes como los que presentó César, la utilización de tantalio o de titanio altamente poroso nos permite solucionar problemas como los que vemos en estas fotografías. Y en general podríamos decir que los defectos tipo 1 se compensan fácilmente con componentes simples y con cemento o una pequeña parte de injerto tomado de la misma zona donde hicimos los cortes. Y la utilización de vástagos en muchos de estos casos. Los defectos tipo 2 requieren bloques metálicos o sustitución ósea cuando el paciente es muy joven y como comentamos con la utilización o no de cemento. En los defectos tipo 3, como los que mostró César, actualmente la utilización de los conos de tantalio viene a ser una gran facilidad para poder tener mejores resultados, pero también siempre tenemos la utilización de lo que clásicamente se utilizaba y en casos de pérdidas masivas, la utilización de aloinjertos estructurales o de prótesis tumorales. Desafortunadamente, ninguno de estos dos, ni los aloinjertos estructurales ni necesariamente las prótesis tumorales, son la solución a largo plazo para defectos tipo 3 severos, ¿no? Hablando sobre el rol de la constricción, simplemente enfatizar un poco lo que ya dijo Humberto. Sabemos que la falta de constricción ocasiona inestabilidad y falla, y por otro lado el exceso de constricción ocasiona restricción de movimiento, exceso de estrés y falla del implante también. Hay que considerar los tres planos de la constricción, tanto el medio lateral, el anteroposterior y la rotación longitudinal. Pero por otro lado, no hay que olvidar el ahora cuarto plano de la constricción, que es el patelofemoral, y es muy importante también no sobreconstreñir el espacio patelofemoral, lo cual nos lleva a una pérdida de la flexión en la rodilla de estos pacientes. En la exploración preoperatoria es importante asegurarnos de la integridad del ligamento colateral medial. Sabemos que cuando hay una falta de este ligamento, vamos a ir pensando en el aumento de la constricción y muchas veces en casos de lesiones severas del ligamento colateral medial, muchas veces la única solución es una bisagra. Igualmente el recurvatum, debido a la incompetencia de la cápsula posterior, nos obliga a tomar decisiones de mayor constricción. La constricción rotacional de las bisagras puede provocar aflojamiento al bloquear la rotación final, por lo que estos sistemas deben de incluir al menos 12 grados de rotación al final del movimiento en el típico movimiento del tornillo. Y las alternativas para la constricción, que ya las habló ampliamente Humberto, empezamos por el platillo congruente, el poste estabilizado, el platillo ultracongruente, pasando al poste constreñido y finalmente a la bisagra rotatoria. ¿Cuáles son las consecuencias de la mala alineación? Está perfectamente descrito en la literatura que la alineación ideal del ángulo femorotibial debe ser entre 3 a 7 grados de valgo y que las rodillas varas de más de 3 grados son predictores de un fallo temprano en el implante.
normalmente por colapso de la parte medial, y esto representa un 6.9% más de riesgo en un paciente que está alineado correctamente. Por otro lado, las rodillas en valgo con una desviación de este tipo de más de 7 grados también son predictores de falla, en este caso por inestabilidad ligamentaria, y esto es en 3.7% más que en los casos en que están bien alineados. Las consecuencias, para evitarlas, hay que checar transoperatoriamente, que tengamos una buena alineación, utilizar cualquiera de estos métodos, las típicas varillas alineadoras, que nos permiten en forma muy sencilla verlo. En algunos casos, cuando el sistema protésico no lo tiene, podemos incluso utilizar un simple cable del Bobby. La utilización de bloques espaciadores nos permiten también ver la alineación desde antes de poner el implante de prueba. La prueba con componentes es un poco más exacto. La utilización de radiografías transoperatorias cuando tenemos alguna duda, pues no pasa nada con que la pidamos. Y la utilización de la navegación desde hace muchos años y actualmente de la robótica nos está permitiendo los estudios que se han presentado tener una mejor alineación. Desafortunadamente, yo no creo que sea una gran mejoría, desafortunadamente. Los estudios lo que muestran son mejorías entre 1 y 3 grados de mayor exactitud en la colocación del implante. Y por último, la rehabilitación y el dolor. Creemos que es muy importante una buena rehabilitación y un buen postoperatorio sin dolor. Esto mejora los resultados de una buena cirugía. Sin embargo, no cambia los resultados de una mala técnica quirúrgica. Para poder rehabilitarse adecuadamente, debe de haber un buen control del dolor. Sabemos que el control del dolor postoperatorio va directamente relacionado con el éxito de la cirugía y que es directamente proporcional, por lo que hay que trabajar intensamente en un paciente sin dolor y con una rehabilitación temprana. Utilizamos el manejo multimodal del dolor, que incluye, entre otras cosas, las infiltraciones pericapsulares al final de la cirugía. Utilizamos el conocido cóctel de Ranaway, que utiliza bupivacaína, morfina, esteroide, cefalosporinas. Utilizamos bombas peridurales de rescate, el uso de neuromoduladores, pre y postoperatorios y el uso de antiinflamatorios. Esta parte creo que nos da un buen final. Un paciente sin dolor es un paciente contento, que se rehabilita mejor y que tiene un mejor resultado de su reemplazo total de revisión en este caso. Muchas gracias. Aquí aprovecho nuevamente para invitarlos al Congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia, que se va a realizar del 27 de abril al 1 de mayo en el World Trade Center, donde el doctor Humberto González será el presidente del Congreso, donde todo va súper adelantado con un programa súper atractivo para todos. Muchas gracias por su atención. Excelente charla, Fidel. Ya se complementa con las 3 pláticas en un modo muy resumido lo que es la revisión de rodilla, y también hay un complemento con el módulo del día de ayer, porque aquí también es muy importante tocar el tema del dolor posoperatorio y el manejo que se debe realizar en un paciente. Esos 10 puntos muy resumidos y realmente que son de mucho interés y de mucha ayuda para la gente que nos dedicamos a hacer prótesis. Nuevamente, muchas gracias, Fidel. Vamos a estar a continuación presentando algunos casos. Llega el momento de que el doctor Mario Quirós, quien es adscrito al Servicio de Reemplazos Articulares y realizó el adiestramiento con nosotros, Olfellow, en el año de 2018, nos presente un caso clínico que va a complementar lo que hemos venido viendo en esta teoría. Muchas gracias, Fidel. Adelante, Quirós. Ok, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias a la Sociedad Médica Magdalena de las Salinas y muchas gracias al doctor Rivera Villa por la invitación y la confianza. Yo soy el doctor Mario Quirós, formo parte del Servicio de Reemplazos Articulares. Les voy a presentar algunos casos de los pacientes que atendemos nosotros en el servicio. Este es un paciente, una mujer de 74 años de edad. Tiene antecedentes de que una prótesis primaria, la cual evoluciona con dolor, deformidad y limitación para la marcha. Como nosotros hacemos un protocolo donde se inicia con unos estudios radiográficos en los cuales es evidente que se observa datos de aflojamiento
y lisis, principalmente a nivel del componente tibial. Podemos ver una desviación lateral y una desviación anterior del vástago de la tibia primaria. Como primer plan de tratamiento realizamos el retiro del implante, así como se mencionó anteriormente, cuidando el extraer los implantes con el cuidado, el mayor cuidado posible para no extraer material óseo que se viene pegado con el implante y el cemento óseo. Nosotros dejamos un espaciador cementado en espera de los cultivos que se toman. Una vez que los cultivos son negativos y evaluamos radiográficamente los defectos, es que en el transoperatorio podemos ver cómo en este caso presentaba un defecto metafisario, un hundimiento, y lo que colocamos nosotros fue una prótesis de revisión con un vástago tibial largo, no cementado, y un vástago femoral cementado. En este caso, el defecto óseo se pudo compensar con cemento y la utilización de un vástago largo no cementado. Como siguiente caso, tenemos un paciente que es una mujer de 57 años de edad, la cual tiene también como antecedente la colocación de una prótesis primaria que evoluciona con dolor y deformidad, y en las radiografías se observan datos francos de aflojamiento. En la radiografía API lateral podemos ver la lisis de la zona de la tibia, como el deslizamiento del vástago de la tibia primaria y la deformidad de la rodilla secundaria a estos aflojamientos. De igual forma, retiramos los implantes y dejamos un espaciador en espera de los cultivos. Podemos observar un hundimiento medial importante, así como una pérdida de la línea articular en una radiografía lateral. Entonces, nuestros objetivos aquí sería restituir, como ya se mencionó en las pláticas anteriores, la línea articular, así como en estos casos siempre evaluamos que haya los ligamentos, el colateral lateral y el colateral medial están íntegros, en este caso y en el anterior pues estaban íntegros, lo que nos permite colocar una prótesis de revisión. Y colocamos una prótesis con una cuña medial. Regularizamos el platillo tibial, nos permite colocar una cuña medial y utilizamos también un aumento femoral lateral, lo que nos permite una adecuada alineación y una flexoextensión del implante, así como restituir la línea articular. En este caso es un masculino de 66 años de edad, antecedentes de una prótesis de rodilla primaria. No, en este caso, este paciente tuvo una cirugía, una osteotomía que le realizaron a su rodilla izquierda, que posteriormente evoluciona con una gonartrosis grado 4, que le limitaba la movilidad, la flexoextensión y con un dolor importante. Podemos ver aquí que ambas rodillas presentan un grado importante de gonartrosis. En este caso nosotros tratamos la rodilla izquierda, donde podemos ver cómo se encuentran las cicatrices de este tratamiento de la osteotomía de Fulkerson y cómo evoluciona con un hundimiento medial, así como grandes zonas de esclerosis y osteofitos marginales. La deformidad en varo, tanto en la radiografía AP y como una gran artrosis patelofemoral. Aquí utilizamos una prótesis de revisión denominada híbrida, donde utilizamos un componente femoral primario y una tibia que se le coloca una tibia de revisión, y utilizamos un bloque, un aumento de 5 milímetros con el fin de restituir la zona articular y un vástago cementado. Aquí en este caso, que usamos implantes híbridos, utilizamos un inserto de revisión con un fémur primario.
nos permite dar una adecuada flexoextensión y un soporte adecuado a la prótesis. Esta es una radiografía 2 meses después de la evolución y el paciente ha evolucionado favorablemente con una flexoextensión completa y un dolor mínimo. El siguiente caso es una mujer, 54 años de edad, antecedentes de prótesis de rodilla, que evoluciona con dolor y el cual no se retira después de la realización de la prótesis. En las radiografías solo observamos datos de una lisis y dolor a la exploración. Se realiza una prótesis de revisión donde utilizamos un bloque completo de 10 milímetros para sustituir la línea y bloques con un vástago tibial cementado y un vástago femoral no cementado, también con una adecuada evolución. Estos serían los casos clínicos que nosotros presentamos. Esto es una foto de las imágenes de una prótesis de revisión, de las prótesis que nosotros tenemos con algunos de los componentes que ya se hablaron anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario Quirós. Vamos a continuar con el programa. Bueno, pues dicen que los últimos serán los primeros, así que, doctor Mario Domínguez de la Peña, va a culminar con los casos clínicos. Posteriormente haremos una clausura y será una sesión de preguntas y respuestas. Da un gusto saber que hay gente conectada de Colombia, de Estados Unidos, hay gente de toda la República Mexicana y sobre todo amigos que recientemente visitamos de República Dominicana se encuentran conectados también, quienes mandamos un fuerte abrazo, gente de Ecuador. Y bueno, Mario, pues es el momento de presentar tus casos clínicos para cerrar con broche de oro y posteriormente realizar la clausura. Adelante, Mario. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Se escucha perfecto. ¿Y si se ve la presentación? Sí. Excelente. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches, soy el doctor Mario Domínguez. Agradezco antes que todo al doctor Adrián Rivera por la invitación y oportunidad de participar en este foro. Y aprovecho para saludar al doctor Rocha, al doctor Barranes y al doctor Humberto González. Y vamos a comentar un poquito de los casos que trabajamos en el servicio de reemplazos articulares. Vamos a empezar con el primer caso de un masculino. Se trata de un masculino de 65 años de edad, posoperado de 8 meses de evolución, que comienza con dolor a nivel de la rodilla y al la toma de las radiografías observamos ya datos de lisis, principalmente en el lado lateral y medial del componente tibial. Ante esto nosotros tenemos la oportunidad en el servicio de poder realizar cirugías de revisión en 2 tiempos para poder así descartar una infección periprotésica. En este caso, ante esa misma sospecha, se realiza el retiro de los componentes, se realizan tomas de cultivos y biopsias cultivos y se coloca un espaciador artesanal realizado con metilmetacrilato. El paciente permanece hace unos días en espera del resultado cultivo, el cual se reportó negativo, por lo que se prosiguió a la realización de la artroplastia revisión, en la que se colocó una prótesis Lillon con aumentos tibiales de 5 milímetros y unos vástagos cortos, porque no teníamos mucho defecto, ambos logrando la correcta alineación y balance ligamentario. Entonces, el siguiente caso, tenemos un masculino de 68 años de edad, que aparentemente en las radiografías no se alcanza a ver datos de aflojamiento. Tiene una prótesis primaria colocada hace 12 años, con retención de cruzado posterior. Sin embargo, la principal molestia que desarrolla el paciente, o el problema que lo trae a revisión, es una insuficiencia del ligamento cruzado posterior. Ante esto, realizamos un retiro de la prótesis primaria, la cual efectivamente estaba muy bien integrada, pero se retira en su totalidad, colocando una prótesis de revisión, apoyándonos en el concepto de que se coloca una posterior estabilizada, logrando una corrección de la estabilidad del paciente antero-posterior. En el siguiente caso, tenemos un femenino de 70 años de edad, de 2 años de evolución,
que ya presenta datos de aflojamiento de los componentes femorales y tibiales. Ante esto, de nueva cuenta, procedemos a descartar primero un proceso infeccioso, retirando los componentes, realizando tomas de biopsia cultivo y colocando un espaciador artesanal. Se arroja el cultivo negativo y por lo que procedemos a la colocación de una prótesis de revisión con aumentos femorales mediales y laterales. Aquí está la prótesis que fue colocada con sus respectivos aumentos en la base femoral, que era donde principalmente tuvo defecto al momento de que se retira la prótesis y se observan esos detalles en el hueso. El siguiente caso, ya un poquito más complejo, tenemos un femenino de 67 años de edad, posoperada de 4 años de evolución, que presenta un aflojamiento aséptico mecánico, donde vemos adecuadamente alineada los componentes protésicos. Sin embargo, la tibia se observa que está totalmente fuera de eje, con un defecto tibial, en lo que vamos a retirar los componentes en un solo tiempo para hacer la respectiva revisión, colocando un aumento medial de 10 milímetros con vástagos no cementados. Y por último, este caso que trabajamos la semana pasada, que es de un masculino de 65 años de edad, con un posoperado de 13 años de evolución, que ya se presenta a la consulta con aflojamiento aséptico mecánico. Aquí lo principal a valorar es la integridad de los ligamentos, la cual estaba presente, principalmente el que mayor se sospecha es el colateral medial, y se observa que tiene ya desde un inicio un defecto muy importante de la parte medial de la tibia, y con una lisis bueno, completamente hasta de la metáfisis tibial. En este caso, procedemos al retiro de la prótesis en un solo tiempo, la revisión, colocamos el componente femoral con un aumento de 10 milímetros para el cóndilo lateral, que desarrolló un defecto mínimo, y logrando una restauración de la línea articular con un aumento medial de 15 milímetros y sin aumentos del lado lateral, logrando una adecuada estabilidad varovalgo y una adecuada flexión del paciente. Esos son los casos que vengo a presentarles el día de hoy. Agradezco mucho su atención y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mario. Es así como hemos llegado al final de este segundo módulo del Summit de reemplazos articulares. Y realmente ha sido muy favorable toda la información que han vertido los ponentes y quienes han presentado casos clínicos de hoy. Quiero agradecer muy especialmente al doctor César Rocha, al doctor Fideldo Varganes, al doctor Humberto González. Realmente, sin su presencia y su participación, este segundo módulo no se hubiera llevado a cabo como se ha llevado. Creo que en un momento más vamos a tener una serie de preguntas y respuestas. Les pido, por favor, ser pacientes un momento más, porque creo que hay un buen foro y que realmente debemos aprovechar la presencia de ustedes, que son unos grandes cirujanos de revisión. Pero sí me gustaría pedirle de la manera más respetuosa a la doctora Frida Medina que nos haga favor de culminar, de clausurar este Summit que se llevó a cabo en 2 módulos el día 9 y 10 de diciembre, y agradecer a la sociedad y a todos los presentes que hayan tenido a bien estar con nosotros y compartir estos casos que para nosotros son muy importantes. Doctora, realmente es un placer y nuevamente le agradezco y le externo pues seguir trabajando juntos con la sociedad, siempre estar atentos a la educación médica continua y a la mejora de nuestros pacientes y derechohabientes. Muchas gracias, doctora Frida. Por favor, háganos el honor de clausurar este Summit para poder pasar a las preguntas y respuestas. Y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Adrián. Realmente es un gusto, ha sido un deleite estos 2 días. Te digo, cerramos este año en nuestras sesiones de la sociedad con este tipo de Summit que ha traído muchísima enseñanza. Quiero aprovechar antes de despedir y de agradecer a todos y cada uno de los ponentes realmente sus maravillosas pláticas. Compartir en forma desinteresada sus conocimientos, eso
se valora mucho. También, Adrián Rivera Villa, todo tu equipo de reemplazos articulares del Hospital de Ortopedia de Magdalena de las Salinas, también yo sé que es un esfuerzo que se tiene atrás, y por supuesto también agradecer a Smith & Nephew, también pues el apoyo que ha venido dando, ¿no? Y bueno, pues es la casa comercial que ahorita tenemos nosotros en Rodilla, y pues que esto nos ha ayudado también como parte del crecimiento de la ortopedia en Magdalena. Bien, sin más, siendo hoy 10 de diciembre del 2021, siendo las 9:46 horas de la noche, declaramos, hacemos la formal clausura del Summit, actualización de reemplazos articulares de rodilla. En este caso, vimos revisión de rodilla, y pues yo espero, siento, veo, y yo creo que me queda claro que ha sido un deleite y de mucha enseñanza para todos y cada uno de ustedes. Un aplauso para todos, aunque sea de manera virtual. Muy bien, muchas gracias. Pasamos, no les quito más tiempo, pasamos a la sesión de preguntas. Como ayer fue súper interesante, yo creo que el día de hoy hay que aprovechar esta calidad de profesores que tenemos hoy en puerta. Gracias, buenas noches. Ok, Gracias. entonces, permítanme un momento, voy a detener la grabación.